Señores estudiantes, como pudieron ver, vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. En las diferentes clases hemos estado revisando, ¿no es cierto?, los diferentes sistemas. La clase anterior revisamos el sistema circulatorio. Y ahí había una pregunta que les hice, ¿no? Y no me supieron contestar. Y viendo el video, ¿cuál es la relación que existe entre el aparato circulatorio y el aparato respiratorio? A ver. La oxigenación de la sangre. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? En el aparato respiratorio, simplemente ahí se produce el intercambio de gases, ¿no es cierto? Y el circulatorio es el que lleva el oxígeno a todas las células. Entonces, ahí existe la relación de estos dos aparatos. Pero bueno, como pueden ver, ¿no es cierto? Este sistema respiratorio no solamente está formado por los pulmones, ¿no? Comienza desde la cavidad nasal, fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿sí? Los bronquiolos y los pulmones, ¿sí? Vuelvo y repito. Cavidad nasal, donde tenemos las fosas nasales, parte superior de la faringe, tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Entonces, ¿qué es el sistema respiratorio? Bien, es el conjunto de órganos que se encargan de realizar intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 con el medio externo y la sangre. Ese es básicamente el concepto de sistema respiratorio. Entre las funciones es la de incorporar el oxígeno al organismo para que al llegar a las células se produzca la combustión de los nutrientes, liberando así la energía. Luego se elimina en forma de dióxido de carbono hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, vean, básicamente, ¿no es cierto? Absorbemos el oxígeno que está en la naturaleza, llega hacia nuestros pulmones y emanamos, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, que básicamente ese es el producto de este intercambio gaseoso. Entonces, vean, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, ¿qué es el oxígeno? Todos sabemos qué es el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un gas que lo encontramos en el aire. ¿Cuál nos ayuda? ¿Cuál nos suministra este oxígeno? Es en el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Ustedes saben que las plantas ayudan básicamente a este proceso también, ¿no es cierto?, que purifica el oxígeno. Y el dióxido de carbono es el cual nosotros lo expulsamos hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, el proceso de la respiración, ¿qué es? Básicamente es un proceso involuntario automático mediante el cual las células del cuerpo toman el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Es un intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, del oxígeno y el anhídrido carbónico o dióxido de carbono entre el aire de la atmósfera y el organismo. Entonces, básicamente vamos a repetir siempre lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que el sistema respiratorio produce este intercambio gaseoso, ¿no? ¿Para qué? Para que las células puedan cumplir su función dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Vean, aquí un pequeño cuadro sináptico, ¿no es cierto?, de cómo están formados básicamente. Dos partes, las vías respiratorias y los pulmones. Entre las vías respiratorias, nuevamente, ¿no? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y los pulmones son el número del 2. Son órganos en donde se produce básicamente este intercambio gaseoso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿No? Otra clasificación. Tenemos también, se clasifican en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Básicamente, las vías aéreas superiores está formada por las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y las vías aéreas inferiores comienza desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. ¿Sí?
¿Cuáles son las vías aéreas superiores? Vean, son aquellas que están situadas o fuera de la cavidad torácica, ¿sí? En cambio, las inferiores están dentro de la cavidad torácica. Ustedes saben que aquí, ¿no es cierto? Tenemos esta cavidad que es el tórax, ¿sí? El tórax está formado por las costillas, la columna vertebral, ¿sí? Entonces, por eso les hacen esta clasificación, ¿no? Por fuera de esta cavidad y por dentro de esta cavidad. Como ustedes pueden ver, las que tenemos dentro de esta cavidad, básicamente viene desde la tráquea, ¿no? ¿Qué es la faringe? Vean, la faringe básicamente es un conducto, ¿no? Semicircular que se ubica en la parte posterior de la boca, ¿sí? Por delante de la columna vertebral. Básicamente está por delante de la región cervical. Ustedes saben que la columna vertebral se divide en varias zonas, ¿no? Vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras lumbares, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra la faringe? Prácticamente a la altura de las vértebras cervicales, como ya les dije, por detrás de la boca, ¿no? Y hacia abajo encontramos la laringe. Dentro de estos tenemos una lengüetita, ¿sí? De naturaleza cartilaginosa, que pueden ver aquí, que es la epiglotis. Este epiglotis, ¿no es cierto?, nos ayuda a abrir y cerrar, en este caso, la faringe cuando nosotros nos alimentamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos alimentos no atraviesen y vayan hacia los pulmones. Por eso es muy importante, ¿no? Esta epiglotis. Vean también cuando hay un proceso alérgico, esto comienza a hincharse, ¿sí? Y por esta situación que comienza a inflamarse, a hincharse, obstruye el paso del aire y puede provocar la muerte de la persona, ¿sí? Entonces, muy importante esta situación. Señor Coral, deme leyendo, por favor, esta diapositiva. La epiglotis es un col- col- colgajo de cartílago localizado en la garganta, detrás de la lengua y al frente de la laringe, y generalmente está derecha en reposo, permitiendo que el aire pase a la laringe y a los pulmones. Cuando una persona traga, la epiglotis se dobla hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe, de tal manera que los alimentos sólidos y líquidos no ingresen a la tráquea y a los pulmones. Después de degluir, la epiglotis retorna a su posición derecha original. Ya, gracias. Entonces, vean, ¿qué pasa aquí? Ustedes pueden ver que está en forma vertical, ¿no es cierto? Ahí permite el paso del aire, pero cuando nosotros nos alimentamos, se hace hacia atrás, tapando, ¿no es cierto?, esta comunicación. ¿Para qué? Para que simplemente, ¿no es cierto?, no pasen los alimentos hacia la laringe. ¿Qué es la laringe? Asimismo, es un tubo, ¿no es cierto?, que se encuentra a un lado de la faringe, ¿sí? Y hacia abajo está limitado por la tráquea, ¿sí? Por eso dice, es una porción cartilaginosa ubicada en la parte anterior del cuello a nivel de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. Está formada por ligamentos y músculos, ¿sí? Aquí encontramos básicamente también las cuerdas vocales, ¿sí? Ustedes saben que las cuerdas vocales nos ayudan a nosotros a la pronunciación de las palabras. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Otro órgano que lo tenemos a este nivel, ¿sí? Ustedes pueden ver esto, ¿no?
a manera de anillos. Es un tubo que presenta unos anillos, ¿sí? Es la tráquea. Vean, muy importante también. Muchas de las veces a este nivel se le realiza una perforación. Cuando a nivel de las fosas nasales, ¿no es cierto?, de la laringe y la faringe, una persona no puede respirar, ¿sí? Y se hace una perforación directa aquí, ¿para qué? Para que el aire ingrese directamente, ¿no es cierto?, por esos pulmones. Eso se le hace se lo puede hacer con ese tubito del esfero, ¿sí? ¿Se han visto? Del esfero Vic, ¿sí? Eso se llama la traqueotomía, ¿no? Eso se hace en casos extremos, en casos de emergencia, ¿sí? Para que la persona pueda respirar. Porque a veces, como les decía, se obstruye hacia la parte superior, ¿sí? Que impide el ingreso al aire. Deme leyendo, por favor, señor Coral. La tráquea es un órgano impar simétrico y ocupando la línea media en la forma de tubo cartilaginoso y membranoso. Esta, está extendida desde la parte inferior de la laringe a nivel de la quinta vértebra cervical hasta la tercera vértebra dorsal, adelante de la cual se divide en los dos bronquios, uno para cada pulmón. El cilindro que representa la tráquea es, es completado en su cuarto posterior y convexo por delante y a los lados. Tiene 11 centímetros de longitud y 20 milímetros de diámetro, mayor en el hombre que en la mujer. Ya, muy amable. Entonces, vean, ¿no es cierto? La tráquea viene a representar a los órganos inferiores. Posteriormente vienen los bronquios, ¿sí? Los bronquios prácticamente es la parte final de la tráquea, ¿no? Que se divide en dos, que va hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, como dice aquí, bronquios primarios principales de primer orden o extrapulmonares, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de estos están fuera del pulmón, ¿no? Son las vías respiratorias inferiores que se originan de la bifurcación de la tráquea. Entonces, tenemos la tráquea, ustedes pueden ver en la imagen de arriba, ¿no es cierto? Todo esto es la tráquea, pero se bifurca en dos, ¿sí? Esa bifurcación que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y aquí en los pulmones vienen a ser los bronquios. Y forma parte del conjunto de elementos que entran y salen hacia los pulmones, ¿sí? Correspondiente al pedículo pulmonar, en que salen cubierta por tejido conectivo y la pleura pedicular. Límite se extiende desde la tráquea hacia el origen de los bronquios secundarios o lobares, ¿sí? Entonces, esto de aquí vienen a ser los bronquios. Luego de los bronquios tenemos hacia adentro los bronquiolos, ¿sí? Que forman el árbol bronquial. Como pudieron ver en el video, los bronquiolos son a manera de sacos, ¿no? Es en donde se produce básicamente el intercambio de gases. Por eso ustedes pueden ver que está ricamente vascularizado los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí, ¿no es cierto? Llegan las arterias, llegan las venas, se produce el intercambio de gases, ¿no es cierto? Y son llevados a las células y las otras, en cambio, básicamente son expulsados. Como órganos centrales, ¿no es cierto? Para este proceso respiratorio tenemos los pulmones. Son en número de dos, ¿sí? Un derecho y un izquierdo. Cada uno tiene características específicas. Como dice aquí, primero son dos órganos macizos, ¿no? Que están situados en la cavidad torácica. Como ya vimos, la cavidad torácica no solamente protege al corazón, ¿sí? Sino también protege a estos órganos principales que son los pulmones. Colocado a cada lado del mediastino, está recubierto por una pleura visceral. Se refleja para los mismos y forma pleura parietal. Entre ambas pleuras existe un espacio potencial ocupado por una... Bueno, cuando hablamos de estas pleuras, ¿no? Eso no se les da a ustedes porque eso es más específico, ¿no?
Si hablamos de los pulmones, siquiera nos llevaría unas 2 clases de 1 hora, ¿sí? Entonces aquí solamente se le da los básicos, ¿no? Los pulmones. Entonces vean, uno de los problemas que ustedes vieron para que se enfermen los pulmones es el tabaquismo, ¿sí? Que puede dar cáncer, ¿no es cierto? Cáncer hacia los pulmones. Pero vean, no solamente esto, ¿no? En el video decían que uno de los factores era fumar. Hay personas que han muerto con cáncer de los pulmones. Me han de preguntar, ¿y cómo? Si no fumaban. La contaminación ambiental, ¿no es cierto? Los productos de los desechos de los automóviles hace también que los pulmones se dañen, ¿sí? Generalmente una persona que trabaja en la calle, ¿no? Hace trámites, lo que sea, simplemente esa persona puede estar propenso a padecer de esta enfermedad. ¿Ven? ¿Sí? Entonces no necesariamente es que sea fumador. Por eso decía, hay que protegernos, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que comer sanamente. ¿Para qué? Para ayudar a esta función respiratoria. Entre los músculos, entre los pulmones, tenemos los que se llaman los músculos intercostales, ¿sí? Además de protegerlos, ayuda a la función respiratoria, ¿sí? Por eso dice aquí, la función principal de los músculos respiratorios es la de movilizar un volumen de aire que sirva para un intercambio gaseoso apropiado, aportar oxígeno a los diferentes tejidos, ¿sí? Todos los pulmones, ustedes saben que como que se inflan así, ¿no es cierto? Entonces también ayuda estos músculos intercostales. Además de estos músculos tenemos el diafragma, ¿sí? Es este músculo, ¿sí? Este músculo también se contrae para ayudar en el proceso respiratorio. Vean, a todos nos ha dado hipo, ¿no? Vean, ¿cuál es el origen del hipo? Es este músculo, que comienza a contraerse, ¿no es cierto? Y ahí comienza a producir el hipo. ¿Ven? Entonces, todo este conjunto, ¿no es cierto? Fosas nasales, faringe, laringe, ¿sí? La tráquea, los bronquios, bronquiolos, pulmones, los músculos intercostales y el diafragma, ¿no es cierto? Ayudan a cumplir al sistema respiratorio esta función específica, ¿sí? ¿Cuál es la función específica? El intercambio de gases, ¿sí? Y también distribuir estos gases que se dirijan hacia el corazón y de ahí se han llevado a todas las células del organismo. Miren, aquí tenemos una imagen real, ¿no? De este sistema respiratorio. Bien, estos son los pulmones, ¿sí? Miren, aquí tenemos la tráquea, ¿sí? Aquí tenemos el corazón, ¿ven? Este viene a ser el hígado, ¿no? ¿Ven? Así mismo tenemos la tráquea, los bronquios que les decía, ¿sí? El árbol bronquial. Estos son cortes de los pulmones, ¿no? Vean cómo está distribuidos los bronquiolos, ¿no es cierto? Este árbol bronquial dentro del pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Miren, así se ven los pulmones, ¿no? Vean, esto nos indica, si ven estas manchitas negras, nos indican que esta persona o el dueño de estos pulmones era fumador, ¿sí? Así se va impregnando, ¿no? En los pulmones cuando una persona es fumadora. A nivel cerebral, también ustedes saben que funciona, ¿no? Aquí tenemos, vean, la faringe y la laringe. Este es lo que les decía que viene a ser los bronquiolos, ¿no? Formando estos sacos, ¿sí? Pueden ver aquí, aquí, donde se produce este intercambio gaseoso. Otro, ¿no es cierto? Los bronquios, ¿sí? Los pulmones. Ustedes pueden ver aquí también las venas y las arterias, ¿no? Que forman, vean, aquí tenemos parte del corazón.
es un corte también, donde tenemos el corazón, los pulmones, ¿sí? Ustedes pueden ver que el pulmón no es solamente una masa, ¿no? Tiene diferentes partes, tiene diferentes óvulos, que se llaman, que ustedes pueden ver en estas imágenes. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Quedó claro? Bueno, entonces con esta clase prácticamente